No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Hola, muy bienvenidos a un capítulo más de Para Ayer, programa que realizamos en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta para conversar con distintas personalidades de nuestro país respecto de su historia, de su vida, de su experiencia, del hogar, pero a partir de eso conversar de la ciudad, de los barrios y finalmente del país mismo y el desafío que tenemos por delante en materia de vivienda. Como ya hemos conversado en muchos programas anteriores, el fenómeno, ¿cierto?, de la búsqueda de una casa, incluso de organizar la misma casa, el hogar, lo que sucede en los barrios, la construcción del barrio, muchas veces, y la gran mayoría de las veces, está siendo liderado por mujeres, que son justamente también las que requieren más ayuda en todo este proceso. Hoy día tenemos el agrado de tener de invitada en esta conversación nada menos y nada más que a Antonia Orellana, actual ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ministra, muchísimas gracias por estar hoy día en este programa. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Ministra, no sé bien cómo hacerlo, si de repente tutearte o ustearla, no tengo idea, así que ahí usted me dice. Hay funcionarias públicas que lo han resuelto diciéndome ministra Toti, pero no... Perfecto. Pero me da lo mismo, en verdad. Vamos a asumirlo así. Hija de poeta, de profesora también. Ella es periodista. Y una primera pregunta con la que solemos comenzar este programa. Tu historia. O sea, ¿dónde naciste? ¿Dónde te fuiste formando? ¿El hogar que recuerdas? ¿El barrio? ¿Cómo fue esa primera infancia que fueron forjando a la actual ministra de la Mujer y Equidad de Género? A ver, yo crecí mi primera infancia en Macul, en unos blogs que están al lado. Bueno, ahora hay un gran edificio entre medio, así que ya no está al lado. Pero en unos blogs que están al lado de los Salesianos de Macul. En esa especie de punta de diamante que se forma entre Avenida Macul y Vespucio. Perfecto. Ahí. Ese es donde yo nací y crecí mis primeros años. Fue un lugar que se vio muy afectado por ¿cómo se llama? Por el aluvión del 93. Tuvo que haber sido por esa fecha, sí. Yo era re chica. 91, no me acuerdo bien. Tenía 4. Y bueno, de eso yo me acuerdo del barrial, porque se desbordó el San Juan de la Guada, que quedaba como a 3 cuadras. Claro. Y además estábamos justo a la bajada de la quebrada de Macul, que era departamental, que está a 2 cuadras. Así que me acuerdo mucho de eso. Crecí también muy cerca, o sea, en Macul, muy maculina. Iba al jardín infantil ahí mismo, en un jungín que se llama el Ranchito de Macul, y que queda a 2 cuadras del Estadio Monumental. Así que yo creo que eso influyó mucho en que fuéramos muy colocolinas con mi hermana, porque todo era el Estadio Monumental y Colo-Colo en ese barrio, todo. Y después nos fuimos a la Florida, a Avenida Walker Martínez, como por donde está la YPF, que eso es el 14 de Avenida La Florida, 9 Vicuña, que es donde está el metro. ¿Y siempre en departamento, casa? ¿Cómo era primero en departamento y después en una casa. ¿Y tienes recuerdo de la vida de barrio que había? En los vlogs me acuerdo harto, jugaba mucho con las niñas cerca, y en la Florida no tanto, porque era un barrio muy nuevo en ese tiempo y era gente que no se conocía mucho. Y la vida de barrio la suplíamos más bien como con cosas como de deporte o talleres o cosas así. Pero era una villa muy nueva, como varias en los 90. Y cuando miras el país de hoy día, digamos, o sea, en tu rol de ministra Toti, y aproximarte justamente a las comunidades o a las personas con las que te ha tocado trabajar, ¿qué cambios ves entre esos barrios que te tocó crecer y los que estás observando hoy día? O sea, yo me acuerdo cuando llegó el metro a la Florida. La llegada del metro fue... Bueno, teníamos un grito, nos creíamos la muerte. Que era, tenemos el metro por arriba, somos de la Florida. Sí, señor. Y fue un cambio increíble.
Yo después ya en la media iba al liceo en Providencia. Entonces me sé de memoria la línea 5. No, hago así, sé dónde estoy. Ha cambiado muchísimo. La Florida ha cambiado muchísimo, tanto en densidad. Antes había paños enteros que los ocupábamos como parque y que ya no existen, que ahora son edificios principalmente. En los servicios que hay, antes había muy pocos colegios. El mall era una cosa chica, ahora era una cosa monstruosa. No había autopista. Y en Macul en particular yo creo que se nota mucho más. Porque todo lo que era casa por la misma avenida ahora es edificio. Claro, se transforma en edificio. Conversábamos un poquito antes de la entrevista que hay como una disociación, de alguna manera, de los liderazgos que aparecen, ¿cierto? En el mundo del doméstico, del hogar, pero también en el mundo comunitario, de los barrios. Lo vemos en las huellas comunes, probablemente el 90% son gestionadas, ¿cierto?, por mujeres cuando surgen. Lo vemos en los comités de vivienda, más del 80% son liderados también por mujeres. Asimismo, bueno, en el hogar, el impacto que tiene el subsidio, por ejemplo, o el bono a la mujer en la familia es muchísimo más alto del que llega a través de los hombres. Entonces, hay un rol muy preponderante, ¿cierto?, activo hoy y actual de la mujer en esos niveles. Uno ve el nivel más nacional, tanto empresarial como político, ¿cierto?, o institucional. Y si ven, hay algo que está cambiando y hay una lucha permanente por eso. Hay una distancia respecto a lo que sucede en los barrios y en los hogares. Entonces, ¿a qué se debe esa distancia y cómo irla moligerando de alguna manera? Bueno, ahí hay varias cosas. O sea, es un fenómeno que es complejo y por eso no tiene una respuesta que sea una varita mágica a la participación política y social de las mujeres. Hay una cuestión base que tiene que ver con la división entre lo público y lo privado, que, digamos, desde la antigua Grecia en adelante, lo público es por definición lo masculino y lo privado lo femenino. Y hoy, en la sociedad de hoy, todavía eso se transmite en la división del trabajo, donde están mayoritariamente empleadas las mujeres, en aquellos oficios, servicios o profesiones que están asociadas al cuidado. Enfermería, TENS, servicios de atención, trabajo de casa particular, educación, son todos gremios, sectores profundamente feminizados. Y es porque todavía esa división entre qué es lo femenino y qué es lo masculino está súper dividida. E incluso cuando las mujeres superan la barrera de lo público y entran, creo que eso se resume en qué significa en la RAE mujer pública y hombre público. ¿En la RAE? Sí. A ver, mujer pública es prostituta y hombre público es un hombre de Estado. Ahí está, claro, ahí se baja en un símbolo tan... En eso se resume. Pero incluso cuando las mujeres entran al campo político, se espera que hablen de ¿qué? De educación, de salud, de la vida comunitaria. Claro, no de economía. De la vida interna, claro. No de economía. La presencia de mujeres en la Comisión de Hacienda del Senado de la Cámara de Diputados es una novedad. O de defensa. Así es. Entonces, primero está esa cosa que es muy cultural y es muy difícil de romper. También desde las propias mujeres, porque cuando uno pierde un poco el arraigo respecto a la dimensión que ha sido históricamente de las mujeres como la casa, también siente que perdió algo, porque no es todo sufrimiento en lo doméstico. Hay cosas muy bonitas y muy significativas también para la vida, en el cuidado, en el poder llevar el propio hogar, etcétera. Y hay otra cuestión que tiene que ver con las barreras. Y las barreras de participación que van más allá de lo cultural, de se me ocurre a mí que podré ser dirigente o no, sino que tiene que ver con los obstáculos. ¿Por qué? Porque ¿a qué hora son las reuniones de los partidos? Claro, en la tarde. Después de la vega. ¿A qué hora son las reuniones de los sindicatos? ¿A qué hora son las reuniones de las asociaciones gremiales? Y de hecho, una trayectoria que yo he conocido mucho de dirigentes
poblacionales, sean de comités de seguridad, de comités de adulto mayor o de comités de vivienda, es que lo que suele pasar es que cuando empiezan a ser dirigentes se separan. Se separan porque empieza a haber conflictividad en su casa respecto a por qué pasas tanto tiempo dedicándote a otra cosa que no es tu casa. Entonces eso es una barrera, el tiempo, una vez más. En segundo lugar, la creencia entre las organizaciones, sean organizaciones de empresas, políticas, sociales, de quién puede representar mejor. Y ahí todavía ocurre que cuando falla una mujer como dirigente, como política, como empresaria, la pregunta de cajón es, ¿están las mujeres preparadas para poder hacer esto? Los hombres fracasan a diario. Sin contabilizar todos los fracasos masculinos. Sí, y nadie se pregunta si los varones están preparados para dirigir esto. Y eso es porque todavía no se entiende que las mujeres somos más del 50% de la población y que hay una diversidad tremenda ahí. No somos la señora Juanita. Hay muchas. Y no todas son señoras, además. Claro. Pero como hay una diversidad tremenda que no se ve expresada y que además tiene mucho temor a la participación porque sabe que en su fracaso se le va a cobrar la boleta a muchas más. Y hay una tercera cuestión que tiene que ver con cuánto entramos, porque es verdad, Chile está subiendo mucho en participación política y algo que en otros países de la región nos envidian mucho, pero la misma tasa de entrada es la de salida. O sea, tenemos muchas personas que prueban una vez y se van de la política. ¿Por qué? Porque hay un castigo muy duro todavía. Entonces ahí tenemos un desafío, por un lado, que es cultural, que es entender que no hay temas de hombres y de mujeres. Sí, ahí no podemos negar la realidad y hay temas que nos afectan desproporcionadamente y es por eso que nos dedicamos más a ello, como los cuidados o la vivienda. Claro. Pero no porque nosotras tengamos una... O sea, eso es un debate también. Es porque nosotras estamos naturalmente predestinadas a pensar en el hogar o es porque nos toca y nos ha tocado. Y tenemos que hacernos cargo y hacernos cargo también es organizarnos por ello. ¿Cierto? También cómo la misma política va excluyendo a las mujeres desde la base, donde están muy presentes, hacia los espacios más altos de toma de decisión. En algunos momentos has mencionado, de hecho, la relación entre el tema de la vivienda o los problemas de vivienda, ¿cierto? Y la violencia intrafamiliar. ¿Cómo poder avanzar al respecto, digamos? ¿Cómo enfrentar justamente esa disyuntiva? O sea, yo creo que ahí para hablar de eso primero hay que tener en cuenta los motivos por los cuales las mujeres tienen mucho menos casa que los hombres. En primer lugar, porque tenemos menos empleo. En segundo lugar, porque aún siendo mejores pagadoras, o sea, cumplimos mucho más al pie de la letra, los bancos nos asignan menos oportunidades crediticias. Y en tercer lugar, porque todavía está el factor cultural e incluso legislativo, sí, legal. La sociedad conyugal, por ejemplo, que es la forma en la que una se casa por defecto, si se quiere casar. O sea, una tiene que conocer que existen otras opciones. Como la separación de bienes, así etcétera. Es. Pero por defecto es esa. Pero claro, la que está por default. Y esa es con la que se casan las mujeres populares y las mujeres rurales. Porque no están informadas. Y eso es lo que hace es que la vivienda queda para el marido. A nombre del marido, y no solo independiente de a nombre de quién esté, lo importante es quién es el jefe de la sociedad conyugal. Y ese por defecto es el marido. Claro. Estamos buscando, ojalá, poder sacar esa ley del Congreso después de 14 años. Eso debía preguntar, porque parece ser algo tan lógico hoy día, ¿cierto? Año 2023, pasando al 2024, ¿cómo sigue existiendo esa figura normativa? Bueno, justo estos días Leonor Echeverry, que es una de las, digamos, grandes abogadas de este país, sacó una entrevista en El País en donde decía que esto no se ha eliminado porque nadie quiere pagar el costo. Al parecer yo sí que estoy demente porque presenté esas indicaciones, pero que nadie quiere pagar el costo de
pasar a un paradigma de protección especial a las mujeres, como si fuéramos especiales, que es el paradigma de la sociedad conyugal, que tiene el patrimonio reservado, que fue una victoria, pero una victoria en 1952. Mira. Y que no se ajusta a la realidad hoy, para pasar a un paradigma de igualdad en la administración. ¿Por qué? Porque eso asume que lo mío es tuyo y administramos igual. Y eso para algunos es detrimento de las mujeres, porque prefieren un paradigma de protección que de igualdad. Y por eso ese ha sido, yo creo que Leonor es muy acertada en que ese ha sido el nudo por el cual no se ha podido avanzar en 14 años. Soy la sexta ministra de la mujer que le toca tramitar esta ley, espero ser la última, pero no se sabe. Estamos conversando con la ministra Antonia Orellana todo esto para los auditores que se vienen sumando al programa justamente en este momento. Y en esa línea ustedes acaban o llevan un tiempo, ¿cierto?, con un programa que lo que busca es apoyar justamente a las mujeres que han sufrido violencia, ¿verdad? En materia de arriendo u otras formas. Si nos puede explicar un poco ese programa. Bueno, haciendo justicia, este convenio existe desde la gestión de Laura Albornoz en el Servicio Nacional de la Mujer. Ah, mira, hace mucho Viene tiempo. De los años 2000. Claro. Lo que nosotras estamos haciendo es incentivándola mucho más. Qué bueno. O sea, lo estamos poniendo como dentro del primer abanico de opciones. ¿Por qué? Porque es un convenio en el que se le asigna preferentemente el subsidio de arriendo o el subsidio habitacional en sus distintas variantes a mujeres que han sido atendidas en los centros de la mujer del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género por violencia. ¿Por qué atendidas y calificadas, por lo tanto, como usuarias y no víctimas asignadas por la justicia como tales? Porque entre una y otra pueden pasar 3 años, 4 años, 5 años. Claro. Y porque también, lamentablemente, todavía tenemos una tasa muy alta de retractación. Es decir, mujeres que denuncian violencia y luego retiran voluntariamente esa denuncia. Por lo tanto, el no enlazar todo. En el fondo, con el método con el que estamos trabajando en este momento es que si toda la ayuda del Estado para las mujeres que viven violencia llega después de la denuncia y el inicio de un proceso judicial, y sabemos al mismo tiempo por cifras que el promedio puede llegar hasta 7 años para recién llegar a denunciar, eso quiere decir que toda nuestra ayuda está llegando tarde, 7 años tarde. Claro. Y por lo tanto estamos pasando más hacia una óptica de intervención social más que solamente judicial. Ministra, hay una pregunta que te tengo que hacer. Que hace un tiempo la política está asociada, ¿cierto?, a un espacio en que la gente prácticamente destina 24/7 y tiene que estar todo el tiempo disponible para las temáticas políticas cotidianamente. Una vez, estábamos conversando antes de la entrevista y te mencioné una entrevista que escuché y que no te acordabas directamente, pero donde mencionaste algo muy interesante, y era que tú tenías una forma de organizarte, a raíz de algo que salió en la entrevista, una forma de organizarte para cuidar de tu hijo en tiempos similares con tu pareja, ¿ya? Y eso desde la política es súper difícil. La cultura política te lleva a otra cosa, de alguna manera. Entonces hay un acto de resistencia, por un lado ahí, pero ¿cómo lo estás viendo tú? O sea, más allá también del rol de ministra, la política en ese sentido está cambiando, está permitiendo espacios de corresponsabilidad. Ves que hay mucho que avanzar al respecto. Es un espacio dominado muchas veces también por los hombres, ¿cierto? Que tiene todos los problemas culturales que hablamos anteriormente. Nada, eso, hablar de eso. O sea, sí y no. O sea, pero que es la respuesta que siempre tenemos que dar ante todos los avances. Si miramos en retrospectiva y nos preguntamos cómo le tocó, por ejemplo, a las mujeres que fueron pioneras en la política, evidentemente que no están todo el tiempo, 50 años, 30 años, dependiendo del área, han cambiado monumentalmente las cuestiones. O sea, las cosas que en sus memorias ellas relatan hoy son quizás impensadas, o al menos tienen nombre y se pueden denunciar. Pero todavía nos falta mucho por avanzar. Yo en particular tengo un hijo de 4 años y tengo tuición compartida con su papá.
Entonces tenemos un régimen de semana a semana. Y eso a mí en tiempos ministra me permite modular que óptimamente, porque no siempre se logra, porque hay otra agenda. Pero que la semana que está con su papá, yo entro muy temprano y salgo muy tarde. Ahí todos los días hasta las 10 de la noche. Claro. Y las semanas que está conmigo, entro a partir de la hora de ingreso al jardín y salgo a la hora en que lo voy a buscar al jardín. De ahí que lo acueste y yo sigue trabajando es otra cosa, pero, claro. pero tener ese tiempo que yo creo que tiene mucho que ver con las principales demandas que están llevando hoy las mujeres trabajadoras. O sea, nosotros hemos trabajado mucho por una ley de conciliación en el Congreso, precisamente porque las mujeres nos dicen: yo no quiero renunciar, yo quiero trabajar, pero no quiero renunciar a esos 20 minutos de acostar a mi guagua o de ir a dejarlo a la casa. Claro. O sea, al colegio, perdón. O las mismas 40 horas. Tienen ese sentido de tiempo. También. Yo, por ejemplo, estuve el sábado en una actividad en mi partido y fui, porque no pensaba ir, fui solamente porque me aseguraron que iba a haber un espacio para niños. Claro, un espacio como más a la sí. cosa. Como... Había un espacio para de juegos para niños, porque había niños de distintas edades. Porque si no, ¿qué pasa? Y a mí me pasaba cuando estaba antes en el partido, no era autoridad ni nada, pero estaba en el comité central conectada por Zoom y estaba con la guagua, claro. No pescaba nada al final, no podía intervenir. Y yo creo que eso ha ido cambiando también de la mano de la existencia de una ley de cuotas. Hoy día justo le pregunté al director del CERVEL si iban a mantener el criterio que logramos con muchas activistas por el cuidado el año 2020, que era que se permitiera en el rendir los gastos de las candidaturas, poder rendir trabajo de casa particular o cuidadoras o enfermeras como gastos electorales. Porque si no, bueno, las cuidadoras, que ahora son un movimiento también, tenemos varias concejalas de distintos sectores políticos, pero que son cuidadoras 24/7, no iban a poder ser nunca candidatas, po. O al menos las que no tuvieran plata. Es que por eso lo encuentro tan importante estos pequeños avances, porque van dando espacio para que sea más democrático el lugar, o sea, donde hayan más personas que puedan participar y que no hayan barreras, ¿cierto? Culturales o bien laborales o de cuidado, que hagan que el perfil que participa de los espacios de liderazgo político sea más homogéneo, sino que justamente permita una heterogeneidad propia del país. Entre las mujeres también, ¿eh? Porque sí, claro. Hoy hay muchas mujeres participando en política, pero si tú entras ahí a picar, ¿de dónde vienen? Y se cruza con un tema socioeconómico también. Totalmente. Entonces, a eso me refiero. O sea, en la medida que existan más espacios, se puede representar más la heterogeneidad y con eso es mejor finalmente para nuestra democracia. Una última pregunta para ir cerrando, ministra, pero se la hacemos a todos en este programa. ¿Cuál es la diferencia entre un hogar y una casa? ¿Cómo lo podría distinguir? Hogar en la tradición occidental no es solamente la casa, sino el centro que permite calentar, que da calor. Yo creo que esa es como la diferencia. Porque una casa puede ser un lugar donde uno va solo a dormir, que es lo que pasa en muchos hogares, no hay tiempo para nada más. Pero un hogar debiera ser principalmente un lugar donde se vive, con todo lo que implica vivir, compartir, cocinar, estar, no solamente ir a dormir y tener un techo bajo el que dormir, que puede ser la acepción más literal. Me quedé pensando, a propósito de lo que decía de la ciudad en la que viví cuando chica, yo creo que hay algo que no ha cambiado, que es que yo vengo de dos familias muy distintas y una vivía en Cerro 18 y otra en la Dehesa, que son básicamente como las dos ciudades claro. Dentro de una misma comuna. Yo creo que lamentablemente eso no ha cambiado. Yo creo que en la medida que se ponen cosas como los cuidados en el centro, tenemos una oportunidad como país de terminar con esa segregación. Ministra Toti, estábamos conversando con la ministra Antonia Orellana en este programa, en Parayer. Finalmente, el llegar a un déficit cero depende de la capacidad que tengamos también de articular a todos esos liderazgos femeninos, que sean partícipes de la política pública,
y partícipe de la gestión de proyectos. Así que muchas gracias por estar hoy día acá presente en este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.